Un sábado 8 de diciembre abrí los ojos y no me podía mover. No sentía mis piernas, no sentía mi cuerpo. El ventilador mecánico me ayudaba a respirar. Las enfermeras comenzaron a correr. Se decían entre ellas que estaba despertando y que avisaran a mi esposa. Yo no sabía qué pasaba ni recordaba cómo había llegado a ese lugar. Habían pasado 8 días. Había estado en coma. Había atropellado un conductor en estado de ebriedad. No sabía lo que pasaba, ni mucho menos comprendía que recién en ese momento comenzaría mi accidente. Había atravesado ciudades y países corriendo con fines solidarios. Había unido al deporte a causas sociales. Buscaba el apoyo de privados y de esta forma, por medio de estos desafíos, ser un puente para quienes necesitaban esta colaboración, esta ayuda. En esa oportunidad queríamos apoyar a los niños con discapacidad, dar uno de los pasos que ellos no podían dar. Pero todo comenzó muchos años antes, cuando quise correr mi primer maratón, mis primeros 42 kilómetros y 195 metros. Pero sobre esta distancia se denomina ultradistancia, ultramaratones. Entonces, para prepararme para un ultramaratón, empecé a buscar mucha información en las redes sociales, en internet, tratando de entender cómo se podía correr un maratón. Nada decía dónde termina un maratón, pero sí dónde empezaba. Empieza en el centímetro siguiente, luego de que termina el maratón. ¿Dónde termina? No hay límite. Entonces me propuse correr 100 kilómetros de distancia, un poco más de 2 maratones. No había carreras en Chile en ese momento de esa distancia. Había algunas parecidas, hoy día las hay prácticamente todas las semanas. Bueno, en épocas de no pandemia. Lo más parecido que había en ese minuto era correr el 24 horas en pista. Un desafío deportivo tremendo que lo que busca es correr el mayor número de kilómetros en una pista recortante de 400 metros. Entonces ustedes se podrán imaginar inmediatamente que el principal desafío no solamente es estar preparado para correr esta larga distancia, sino que también entrenar tu cabeza para estar durante 24 horas dando vueltas y vueltas en un círculo y con el mismo paisaje que se va repitiendo de un momento a otro. Cuando comencé este desafío, mi hija me dijo que tenía unos pompones que le habían quedado en la alianza del colegio y que al día siguiente iba a estar en la meta esperándome con sus pompones, porque no tenía ninguna duda de que iba a lograr terminarlo. Pero durante la noche empezaban los miedos de que no sería capaz de terminarlo, pero me acordaba de mi hija que me decía, papá, yo voy a estar en la meta esperándote. Mi salud no estuvo en juego, si no hubiese tenido que abandonar. Pero la fuerza que necesité para continuar esa noche no me la dio la visualización de mí mismo atravesando la meta con los brazos en alto, sino que todo lo contrario, imaginando a mi hija que iba a estar en la meta. Por eso al ver esta fotografía pude ver ese propósito fundamental que me movilizó durante las 24 horas de carrera y que el objetivo que me había propuesto de correr más de 100 kilómetros y atravesar una meta con los brazos en alto había quedado por debajo de mi meta más importante. Ver en mi hija, ver en mis hijos cómo descubrían que con trabajo, con perseverancia y voluntad se podían alcanzar metas y resultados que para otros podrían ser incluso inalcanzables. Tiempo después me fui a Europa al Ultra Trail du Mont Blanc, una carrera de más de 100 kilómetros que tiene diferentes categorías, diferentes distancias y atraviesa Italia, Suiza y Francia durante su recorrido. Es una carrera que es puntuable, tiene requisitos para poder participar en ella. Tuve la fortuna de poder ser seleccionado para esta carrera e ir a competir. Fuimos 6 chilenos en esa oportunidad a correr en diferentes categorías y distancias. 3 solamente terminamos. Comprendí la importancia de los entrenamientos, la importancia de la preparación para poder alcanzar estas metas que pueden ser vistas como imposibles para otras personas. Simplemente requerían un trabajo previo. Al igual que en la vida, un trabajo a media nos va a entregar resultados probablemente a media. Un trabajo de calidad, quizás un resultado de excelencia. Pero un trabajo mediocre
un proceso mediocre, un resultado mediocre. El deporte es sumamente democrático. Te entrega como resultado la misma calidad que imprimiste durante su desarrollo, durante el proceso, durante el trabajo, al igual que en la vida. Mi nombre es Duilio de la Peira, tengo 44 años de edad. A los 36 años me atropelló un conductor ebrio que manejaba con 2,42 grados de alcohol. Esa noche queríamos correr 130 kilómetros para apoyar a los niños con discapacidad, pero nos generaba un gran impacto aquellos que no podían caminar, aquellos que no se podían mover y que quizás nunca sentirían el viento en sus rostros al correr. De alguna manera podíamos correr por ellos, podíamos hacerles sentir lo que nosotros sentíamos al momento de hacerlo. Entonces buscamos empresas que nos pudiesen colaborar para hacer esto, para poder llevarlo a cabo. Dimos una vuelta, un giro de 10 kilómetros desde el Instituto Teletón por el Palacio de la Moneda. De esa forma lo podíamos hacer con más personas y realizamos un verdadero banderazo, bocinas, banderas, mucha gente corriendo con nosotros, deportistas destacados también. Luego de eso, de volver al punto de inicio, comenzó nuestro recorrido por los 120 kilómetros restantes para llegar hasta el Instituto de Teletón de Valparaíso. Pocos kilómetros más adelante, luego de despedirnos de los corredores que nos habían acompañado en los kilómetros iniciales, se atraviesa este conductor en estado de ebriedad. Vamos 4 corredores corriendo, a quienes nos golpea en primer impacto, nos atropella. Luego, con la inercia, este vehículo sigue atropellando a otras 6 personas. En ningún caso fue de menor gravedad, pero gracias a Dios, sin un riesgo vital. De los 4 corredores a quienes nos atropella, 3 saltamos literalmente a una zanja, volamos 16 metros para caer en la zanja que está al costado de la ruta 68. El 4.º corredor muere en el lugar de manera instantánea. Nosotros al caer de cabeza, mis otros amigos perdieron la vida. El golpe fue tan fuerte del auto y de la caída que fui dado por muerto. Llegaron las ambulancias, los paramédicos a atendernos, pero no tenía posibilidad de sobrevivir. Sí, continuaron atendiendo al resto de los heridos, pero al cabo de un rato yo seguía con vida, empecé a convulsionar en el lugar del accidente. Llegaron ambulancias adicionales, me atendieron, fui el último en encamillar, el último en preparar, pero el primero en trasladar hacia la posta central. Fueron más de 6 horas de cirugía para estabilizarme dentro de mi gravedad. Estuve 8 días en coma y desperté la mañana del 8 de diciembre, sin saber cómo había llegado ahí. Con mi mujer abrazándome y agradeciendo que yo estuviese con vida. Días después me cuentan del accidente que no recuerdo hasta el día de hoy. Sí, el desafío, pero nada de lo que ocurrió esa noche. Solo que desperté con más de 1 metro de titanio intramedular en ambas piernas, en ambas caderas, con un implante aórtico en mi corazón, una serie de lesiones y fracturas en todo mi cuerpo y en mi cráneo, y un diagnóstico devastador. Nunca más volvería a correr. Y no se sabía tampoco si volvería a caminar o de qué forma lo podría llegar a hacer. Fue un largo tiempo de rehabilitación, muchos meses, años, y hasta el día de hoy. Poco a poco comencé a trabajar en mi rehabilitación y en mi recuperación. Entendí que al igual que los entrenamientos, este proceso de rehabilitación debía ser de excelencia para que el resultado fuese de la misma forma. Para ponerme de pie, me puse como meta, como objetivo, volver a ponerme de pie. No sé si a caminar, menos a correr, pero volver a ponerme de pie. Porque quienes estaban sufriendo con esto eran mis hijos, era mi esposa. ¿Para qué decir la familia de las personas que esa noche partieron? 5 hijos se quedaron sin sus padres, 3 mujeres sin sus maridos. Las verdaderas víctimas. Yo estaba con vida y simplemente tenía que dar lo mejor de mí para rehabilitarme, porque entendí que se iba a rehabilitar con eso mi familia, quienes habían sufrido la parte más fuerte de este accidente, quizás el daño colateral, pero la parte más compleja de cualquier accidente. Meses después ya me estaba poniendo de pie
con la ayuda de un andador, luego de 7 cirugías que llevaba hasta ese minuto. Silla de ruedas, un año, muletas, otros 3 años más, 4 años en total, y una serie de lesiones que me acompañarían por el resto de mi vida. 1 año y medio de licencia médica y volví a trabajar. Mi sorpresa comenzó cuando me di cuenta que la sociedad no está preparada para la discapacidad. En ese momento no contábamos con ley de inclusión, tenía mucha rehabilitación diaria y no sabía por cuántos años la iba a tener. El día que volví a mi trabajo, ese mismo día fui despedido por necesidad de la empresa. Me dijeron que esta nueva realidad no era compatible con el trabajo que yo realizaba, que el trabajo que tenía en esa empresa ya era realizado por otra persona durante más de 1 año y medio y que esa persona ya no era un reemplazo, sino que era quien se había hecho cargo de mi trabajo. La verdad que yo comprendí lo que me dijeron. Soy ingeniero comercial de profesión y no puedo no entender de que las empresas requieren rentabilizar y obtener lo mejor de sus colaboradores, y yo sentía que yo no lo podía entregar en ese minuto. Pero también comprendía que requería una oportunidad, que necesitaba una oportunidad y que más que nunca necesitaba trabajar para poder también rehabilitarme en todo su contexto. Me fui a mi casa luego de ser despedido. Eh, Mi sorpresa mayor fue al iniciar nuevos procesos de selección en los cuales no logré conseguir trabajo, no logré pasar las etapas de las entrevistas. Quizás por andar con 2 muletas, quizás por el diagnóstico, por el dictamen que me otorgó la comisión con un 75% de discapacidad. Quizás esto ahuyentaba a los entrevistadores, no lo sé. Quizás también yo no estaba apto para realizar las entrevistas como correspondía. O quizás era un mix de ambos. Sin lugar a dudas, es cuando más yo necesitaba trabajar, pero veían en mí solamente la capacidad que estaba disminuida y no así la capacidad potencial que yo tenía para poder entregar a la empresa. Comencé poco a poco realizando algunas charlas, comencé poco a poco a hablar de deporte, de liderazgo, de trabajo en equipo, de inclusión, de comportamiento de seguridad. Y de esta forma, por medio de conferencias, por medio de motivación y luego haciendo una bajada a talleres para poner en práctica todo lo que yo transmitía en una conferencia, se fue convirtiendo en mi trabajo. Fundé Inspira 360, capacitación empresarial. Gané un premio de innovación en el año 2015 con mi emprendimiento y comencé a sentir que la vida me daba una nueva oportunidad, que podía continuar agregando valor a las personas y podía también seguir respondiendo en mi hogar a mi familia, que tanto necesitaban de mí. Para que dejasen de ver esta capacidad disminuida, ingresé a la universidad para estudiar un MBA. Como soy ingeniero comercial, yo dije, esta es una mezcla muy buena porque van a ver en mí ahora la capacidad potencial que tengo para entregar. Curiosamente, luego de terminar este posgrado, bueno, me cuentan que estoy dentro del 0,1% de personas que luego de obtener su dictamen de discapacidad han iniciado y han finalizado estudios de posgrado en nuestro país. Eso no me hace en ningún caso más inteligente ni más capaz que otras personas, todo lo contrario. Nos habla de una tremenda brecha de oportunidades de quienes más necesitan quizás poder realizar esto. Pero entonces todo este aprendizaje lo volqué en mi consultora. Dije, todo lo que he ido aprendiendo lo voy a volcar en las conferencias y los talleres que realizo. Pero para seguir avanzando y continuar con mi rehabilitación, sentía que necesitaba volver a correr. Necesitaba sentirme parte de esta sociedad y que dejasen de ver toda esta capacidad disminuida que era la que veían en mí. Tenía que volver a correr, no importaba de qué forma. Tal vez ya el reloj nunca más iba a marcar las velocidades o los tiempos que alguna vez lo hice, ni las distancias que logré completar. Pero no por eso me iba a alejar del deporte. Comencé poco a poco a caminar, poco a poco a trotar y dar mis primeras carreras. Mis primeras carreras donde competía conmigo mismo. Cuando ya estaba corriendo 5 kilómetros, 4 o 5 años después de haber sido atropellado, dije, voy a ir por 21K, voy a ir por mi primer
medio maratón. No sé si lo puedo hacer, pero lo voy a intentar. Nada me aleja de continuar haciendo deporte. Me metí en un sinnúmero de carreras, muchas no las podía terminar, otras fui poco a poco finalizándolas, no las terminaba por tiempo. Fui a correr a Nueva York en el 2017 a una carrera de trail, luego de que la marca North Face nos comenzara a apoyar con equipamiento deportivo para realizar estas carreras. Sentía que era una oportunidad de volver a las carreras internacionales y comenzar a cerrar este ciclo. Lamentablemente en esa oportunidad no logré terminar la carrera. Fui descalificado en el kilómetro 17, a solo 4 kilómetros de terminar, porque no lograba completar con los tiempos que había exigido la organización. Al volver a Chile, devastado, me di cuenta que no tenía que seguir corriendo, que lo que estaba haciendo no tenía ningún sentido, que yo ya no tenía la posibilidad de volver a correr, que una persona me había cambiado la vida para mal y que jamás podría volver a hacer este deporte maravilloso que yo amaba. Pero también comprendí que acá lo importante no era atravesar una meta, que al igual que las 24 horas en pista, cuando mi hija me esperaba con sus pompones en la meta, acá lo importante era correr por ese propósito fundamental. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy realizando? ¿Por qué estoy entrenando de la forma que lo estoy haciendo? ¿Por qué me quiero rehabilitar? ¿Por qué quiero volver a estudiar? ¿Por qué me quiero titular? ¿Por qué quiero agregar un valor adicional a la sociedad? ¿Para demostrar que tengo la capacidad para ser incluido en la sociedad? ¿Para dar a mi familia y protegerlos a ellos y entregarles todo lo que ellos necesitan? Entonces, esa fuerza interior me movilizaba y me movilizó a continuar y no dejar de avanzar. Volví a correr, volví a participar en carreras, me empecé a meter en cuánta carrera encontraba en Chile para poder intentar terminarla. Seguía siendo descalificado de muchas, pero empecé a terminar otras. Incluso por ahí empecé a obtener algunos podios en la categoría. En la categoría éramos solamente 3 personas, así que me aseguraba un tercer lugar, pero no importa, podía nuevamente volver a correr. Durante el proceso corrí el maratón de Santiago en silla de ruedas, pero con el apoyo de toda la gente, con el apoyo de quienes me empujaban la silla de ruedas. Continué corriendo con bastones, luego un bastón le puse una rueda para poder equilibrar. ¿Por qué corro con bastón? Porque una de mis lesiones con las que quedé es descompensación muscular y cojeo. Pero de esta forma, con el bastón y con una rueda, podía compensar y correr de mejor manera. Esto no me iba a servir en ningún caso para poder correr una distancia mayor, por ejemplo, de 42 kilómetros. Tenía que buscar una forma distinta de poder hacerlo. Se me ocurrió correr con un coche de running, estos coches con los que corren los corredores con sus hijos, con su bebé. Lo adapté, le saqué el asiento, le puse unos pesos para poder compensar. Y de esta forma pude completar mis primeros 42 kilómetros un año después de haber sido descalificado en Nueva York, en el 2018. Volví a Nueva York en el 2019 y en el momento en que llegué al punto de control que había sido descalificado 2 años antes, al ver la hora, noté que era 1 hora antes. Llego al mismo punto, había realizado un trabajo distinto. Había aprendido de mis errores y había realizado un entrenamiento diferente para poder alcanzar un resultado distinto. Porque mientras sigamos haciendo más de lo mismo, seguiremos obteniendo más de lo mismo. De esta manera sentía que se cerraba un capítulo y estaba nuevamente de regreso. Fue lamentable ver en el mundo laboral con mi posgrado que tampoco logré conseguir trabajo. Simplemente yo seguía siendo una persona con discapacidad, seguía siendo cojo y ahora además era muy caro y ahora soy cojo y caro. Y que tenemos que dejar de ver la capacidad que está disminuida y empezar a ver la capacidad potencial que tiene una persona. Porque muchas veces la discapacidad, yo te aseguro, que no es una falta de visión, de audición o una silla de ruedas, o quizás que otra más. La verdadera discapacidad es la discapacidad social, la discapacidad de oportunidades, la discapacidad profesional. Para un padre, para una madre, no poder llevar los alimentos a su hijo, no poder proteger a quienes ama, no tener un hogar, no tener simplemente una oportunidad.
Y somos nosotros quienes estamos llamados a potenciar esas capacidades, a ver la capacidad potencial e integrar de manera transversal. ¿Para qué? Para que cada uno pueda aportar con aquello que puede entregar. Te aseguro que si das la oportunidad a una persona con discapacidad, recibirás un regalo al ver las ganas de una persona que tiene simplemente por tener la oportunidad de trabajar. Lo que para otros puede ser algo tan simple como respirar, como caminar, para otros puede ser trabajar. Les quiero dar las gracias, agradecer esta oportunidad. Me encantaría poder haber estado más tiempo compartiendo con ustedes. Les mando un gran abrazo y cuídense mucho, porque un día podemos estar corriendo más de 100 kilómetros o atravesando Italia, Suiza y Francia en un recorrido sin escala. Y a la mañana siguiente, despertar de un coma sin saber qué fue lo que pasó. Muchas gracias. de la Peira sobrevivió, pero le dijeron que jamás volvería a correr. Hoy el ultramaratonista ha demostrado con creces que todos ellos se equivocaron. La persona que me atropelló no me pudo quitar lo que yo más amo. Se convirtió en el desafío más grande para Duilio de la Peira tras el accidente. 42 kilómetros del Maratón de Santiago parecían imposibles hace poco más de 5 años. Tuve muchas fracturas bajo las caderas, alrededor de 17, titanio intramedular en ambos fémures y caderas, una serie de lesiones hacia arriba. El diagnóstico era posiblemente ponerme de pie con ayuda mecánica, no se sabía de qué forma podría caminar, pero en ningún caso volver a correr.